Ocurrió hacer este video que le voy a poner de título Tres evidencias. Tres evidencias para el cristianismo, que van a cambiar el cristianismo. Les tengo fe. Porque tocan cosas cruciales del cristianismo y de las religiones judío-cristianas, que hasta el momento, dadas las discrepancias que hay, están como indeterminadas. Y esto yo creo que es una revelación de Dios para el pueblo cristiano en estos tiempos que vivimos. Primera evidencia: la ruina de Pompeya, la ciudad romana que en el 79 después de Cristo el volcán Vesubio dejó en las cenizas enterradas. Se encontró un grafiti que es la evidencia histórica más antigua que tenemos de cuándo fue un día de la semana, porque estaba nombrado ahí. El grafiti se lo conoce como el grafiti del 6 de febrero del año 60 después de Cristo. En ese grafiti, quien escribió el grafiti, que quedó, gracias a Dios, preservado, puso que ese día era día del sol, traducido, ¿no? Escribían en latín. La cuestión que cuando vamos al calendario actual, el calendario gregoriano que usamos ahora, o el juliano que se usaba antes, ese día datado del 6 de febrero del 60 después de Cristo sería un miércoles, y no un domingo, no un día del sol, lo que fue traducido luego en el Imperio Romano Católico como domingo. Y la pregunta es: ¿por qué pasó eso? La primera respuesta que hay con respecto a eso es que en aquel tiempo, tal cual la Biblia lo dice y demás, no solo el pueblo judío entendía que los días empezaban con el anochecer, o sea, al caer la tarde, empezaba la noche, ahí empezaba un nuevo día. Eso lo tenían en cuenta los pueblos judíos y los griegos, los babilonios, aunque la Biblia atestigua sobre los judíos. Y los romanos también, en ese tiempo, ¿sí? Se entendía que el anochecer caía un nuevo día. Pero luego, con el culto al sol, porque había mucho paganismo, ¿no? Los pueblos romanos, los romanos conquistaron muchos pueblos y había en las culturas antiguas una tendencia a adorar al sol. Estaba en discusión y se pasó a entender que los días empezaban con el amanecer y no con el anochecer. Entonces, eso es lo que llevó a que hoy, un día le llamemos a un día que fue domingo desde el punto de vista del anochecer, como era antes, fue domingo o día del sol en la antigüedad, hoy se ha llamado un miércoles, como lo atestigua la evidencia del grafiti de Pompeya. Ustedes dirán: ¿y eso qué implica? Implica que lo que hoy entendemos que es un miércoles antes era un domingo. Y lo que era un martes hoy, lo que es un martes hoy, era un sábado en la antigüedad, un Shabbat, un día de descanso. Y ahí está la implicancia bíblica de todo esto para los cristianos y para los judíos. Porque muchas denominaciones judío-cristianas creen que hoy, si se ponen a adorar o a guardar, dicen hay que guardar el sábado, guardan el sábado pensando que empiezan en el anochecer de un viernes. Porque no saben, tienen desconocimiento de esta evidencia histórica número uno que les estoy contando. De que el nombre de los días fue cambiado según el momento en que se pasó a entender que los días empezaban ahora con el amanecer y no con el anochecer como era en la antigüedad. Entonces, cuando la Biblia dice que un Shabbat pasó tal cosa, o cuando la preparación para la Pascua, que era el día, lo que hoy entendemos como con el nombre de viernes, era el día previo al Shabbat, la Biblia lo decía desde el punto de vista desde el día que empezaba el anochecer. Y si seguimos esta regla, como les digo, ya no sería un viernes actual. El día de preparativo para Pascua sería un lunes actual, porque el martes es el sábado
y el miércoles es el domingo, según lo atestigua el registro de grafiti de Pompeya del 6 de febrero del 60, comparado con cómo tenemos en calendario actualmente. Esa es la prueba número 1. La prueba número 2, para aquellos que todavía no crean en esto, los invito a que busquen, toda esta información existe. Búsquenlo en Wikipedia, en arqueologías, pues en Google, solo que simplemente pongan grafiti de Pompeya del 6 de febrero del año 60, después de Cristo, y van a ver esto. Pongan también, búsquenlo, buscan origen de los nombres de la semana, búsquenlo, van a ver esto que les digo. Como los pueblos antiguos tenían esta idea de dedicación de un día a un dios pagano, la luna, Marte, Mercurio, etc. Y por eso el orden de los días que tenemos, sí, pero esta gran y crucial diferencia en que no es cualquier cosa decir si el día empieza al anochecer o al amanecer, porque al hacer ese cambio está cambiando el nombre del día. Eso sucedió. ¿Qué otra evidencia hay de esto? Evidencia número 2. Alrededor del 300 después de Cristo, en el tiempo de la primera iglesia, donde recién estaba surgiendo la iglesia romana, católica, digamos, incorporando el cristianismo como religión oficial, y de vuelta estaban conviviendo con este paganismo y demás. En ese tiempo, los primeros padres de esa iglesia primitiva, tanto la católica romana como la ortodoxa, porque en ese tiempo estaban unidas todavía, porque Roma no se había dividido entre Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Ahí, cercano al concilio de Nicea, que fue el que terminó diciendo no, también descartamos el sábado y vamos a adorar el domingo, como vamos a guardar el domingo como día del Señor, asociándolo al día del sol. Vean la noción, ¿no? Hay unas cartas de un padre fundamental de la iglesia, el obispo Atanasio. Búsquenla, cartas que se llaman epístolas pascuales del obispo Atanasio. Y claro, en ese momento había mucha controversia en la iglesia primitiva entre decir, bueno, como ya los apóstoles habían fallecido y las primeras generaciones habían quedado sin los apóstoles que estuvieron con Jesús en las distintas iglesias de Asia y demás, estaban los judíos, los que venían con raíces judías, que celebraban la Pascua en la iglesia primitiva, siguiendo los 14 días, digamos, contando los 14 días desde la luna nueva hasta el 14 de Nisan, tomando en cuenta el equinoccio. El equinoccio de primavera en la parte norte, ¿no? Y estaban los que tomaban esto, siguiendo la luna, para celebrar la cena del Señor y también después la resurrección. Simplemente con la luna. Eso era lo hacía la parte de Asia. Esto está documentado. Pero la iglesia romana, que fue, digamos, la más vinculada con el paganismo en ese momento, no, se centró en la figura de la Pascua de Resurrección. Entonces, centró la fecha del festejo o la celebración de la Pascua el día del domingo, que siempre sea el primer domingo después del equinoccio de primavera, independientemente de la luna llena, que era lo que coincidía con el 14 y 15 de Nisan. Esa era la discusión que tenían en ese tiempo. Les estoy hablando del año 300, alrededor del 320 al 360. Ahí por eso fue el concilio de Nicea en el 325. Bueno, en las cartas de este obispo Atanasio figura la segunda prueba con respecto a esto que les digo de los cambios de los días, porque Atanasio fue obispo de Alejandría, ¿sí?, de Egipto. Y en ese tiempo también se usaba el copto. Y hay unas copias etíopes en copto de esas epístolas pascuales, donde figuran una tabla donde dice días según los dioses. Y si bien no dice lunes, martes, miércoles, o sea, luna, Marte, Mercurio, etc., están conumerados los días del 1 al 7. Y en la copia etíope
también figura una segunda tabla que se llama los días de Juan, paralelas a la copia, a la tabla de días de los dioses, en las cuales las dos tablas empiezan, o sea, como día 1, refiriendo al día miércoles. O sea, la tabla de los días de los dioses, el día 1, el número 1, corresponde a un miércoles actual. Mientras que en la tabla 1 de los días de Juan, o sea que sigue siendo el mismo día, pero le llama domingo. O sea, ya en la iglesia primitiva hasta el siglo IV, ¿sí?, la iglesia romana, estaban totalmente en conocimiento de esta doble notación de los días, de que por el lado de lo que era por el anochecer, los días tenían un nombre que hoy se perdió, y por el amanecer son los días que hoy conocemos. Entonces les repito, segunda prueba de que un miércoles actual era un domingo en tiempos de Cristo, un martes actual era el famoso Shabbat, y el lunes actual era el viernes en tiempo de Cristo, o día de preparación para la Pascua. Y así, el día domingo era jueves, o sea, el día de Júpiter, ¿sí?, en la antigüedad. Aunque los judíos también lo llamaban por números de día y no por los nombres, pero los otros pueblos sí lo tenían por los nombres de los dioses, que es el que nos llegó hoy, ¿sí? Así que ahí tienen la segunda gran prueba, las cartas del obispo Atanasio, las epístolas pascuales, en la versión etíope que figuran la doble tabla con respecto a la equivalencia de los días, ¿sí? De lo que antes era un miércoles, perdón, antes era un domingo, hoy es un miércoles. Lo que antes era un sábado, hoy es un martes. Por ejemplo, les doy el ejemplo para que todos lo entiendan. Hoy, si fuese hoy día martes, como lo conocemos hoy, durante el día, estamos en el Shabbat en tiempos cristianos. Un Shabbat que empezó la noche anterior, o sea, al finalizar la tarde del lunes. Ahí, al caer la tarde del lunes, que conocemos hoy, ahí empezaba el Shabbat. Este es el verdadero Shabbat como era antes, porque ese sería el nombre con el que tendríamos que estar respetándolos si seguíamos nombrando los días de acuerdo al atardecer como era antes. Pero bueno, eso se cambió ya en tiempos de la Iglesia Católica Romana. Y ustedes dirán, pero esto también los judíos también lo perdieron, sí. Recuerden que el pueblo judío, después del 70, después de Cristo, con la destrucción del templo y demás, todos los sabios fueron destruidos. Se destruyó todo en Jerusalén. No quedó el templo, no quedaron escritos, no quedó nada. O sea, quedaron los judíos dispersados. Y los que quedaron dispersados no eran los de mayor sabiduría sobre su pueblo. Entonces quedaron dispersados y todo alrededor de lo que fue colonizado por el Imperio Romano siempre, tierras romanas. Entonces lo que hizo el Imperio Romano impuso, lo que se terminó imponiendo el Imperio Romano se impuso para todos los pueblos que tenían relación con el Imperio Romano. Y por eso el judaísmo también terminó cayendo en esta falacia de pensar que hoy un viernes era a la tarde del viernes es el comienzo del Shabbat, que era antes. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿No se dan cuenta? No, porque hasta la Edad Media, aún, recién ahí, el pueblo judío hizo todo un calendario matemático, que es el calendario judío que conocemos, ya para el 1400, por ahí. O sea, pasaron casi 1000 años hasta que el pueblo judío se organizó y demás. Y recién ahí hicieron un calendario que de vuelta tomaron en base el calendario gregoriano, el calendario juliano, para ir hacia atrás y tomar en cuenta las lunas, pero tampoco es perfecto, ya ni siquiera coincide a veces sus fiestas pascuales cuando con la luna nueva o la luna llena respectiva muchas veces. Entonces es la segunda evidencia que les digo porque el mundo actual no religioso actual están estos errores judío-cristianos, ¿no? Y vamos con el último punto, la tercera prueba con respecto a esto que les estoy contando. Todas comprobables, búsquenlo, cartas como les decía, el obispo Atanasio, epístolas pascuales, pueden buscarlo, van a ver.
Búsquenlo en versión en inglés, que ahí hay más información y lo van a poder encontrar. Bueno, el tercer punto que le decía, la tercera prueba. La crucifixión misma del Señor Jesús. Si uno toma, esta prueba surge de la astronomía. Si uno toma cualquier programa programa de astronómico que nos muestre la visión del cielo nocturno actual y en el pasado, como puede ser Stellarium, cito uno, pero pueden buscar cualquiera, en el cual puede poner una fecha y un lugar en el mundo y puede ver cómo se veía el cielo en ese momento. Y también dice los días de la semana, las fechas y horas, de acuerdo al horario y demás, en cada lugar que uno se posicione. Hasta eso tiene hoy un programa, ya sea para PC o un programa para celular. Lo pueden bajar ustedes mismos de la aplicación de Google Play si tienen un Android. Stellarium, búsquenlo. Que es para estudiantes de astronomía. Si uno busca ese tipo de programa, puede ir al cielo de Jerusalén en tiempos de Cristo. Puede ir al año 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 después de Cristo. ¿Por qué digo estas fechas? Porque hoy todo el mundo, todavía hoy, hay discrepancia en el mundo cristiano de decir cuándo falleció Cristo, cuándo fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Y siempre, como toda evidencia que se la busca mirando las escrituras a ver si hay pistas dentro de la escritura para encontrar el día y la hora, para darle validez a la escritura con respecto a lo que se conoce, al conocimiento humano, a la historia, a la astronomía, en este caso. Bueno, los evangelios son muy claros diciendo que hay un hecho particular con respecto a la crucifixión de Jesucristo. Dice que en el momento de crucifixión, que la crucifixión fue a la hora tercera del día, dice, y que entre la hora sexta y la hora novena hubo oscuridad. Y no solo oscuridad en Jerusalén, no, oscuridad en toda la tierra, lo dicen los evangelios. Y la palabra en griega que es con la que se escribieron los evangelios del Nuevo Testamento que hablan de eso, es un derivado de eclipse, cuando habla de oscuridad de toda la tierra. Está eclipsado toda la tierra. Entonces, los estudiosos siempre han ido a buscar un eclipse. Los estudiosos bíblicos, los historiadores, hasta hace unos años cuando a los historiadores les importaba buscar algo de esto, ahora pareciera que no les importa porque se tendrían que actualizar esta información que les estoy dando. Se van a mirar el pasado, digamos, se van a mirar y ¿qué buscan? Buscamos un viernes, porque la Biblia dice que fue un día de preparación de la Pascua, en el cual haya habido un eclipse entre el año 28 y el año 36, porque según los relatos evangélicos, los 15 años de Tiberio que dice el Evangelio, debería coincidir ahí, buscar un eclipse. Un eclipse que saben que no puede ser un eclipse de sol, porque si la luna justamente está en luna llena no se puede dar un eclipse de sol, pero buscan algún tipo de eclipse lunar que haya coincidido después, pero en los horarios eso no puede ser, porque dicen no sería visible Jerusalén y demás. Bueno, la cuestión que, claro, buscan el día viernes. Y cuando buscan el día viernes dicen, no, el año 33 es uno que hubo, pero hay un eclipse parcial que no coincide con la hora sexta, novena, para nada, sino que se da bien al atardecer y es muy parcialita, penita. Por eso, por esa pequeña noción han dicho que fue el viernes del año 33, pero no hay oscuridad total ni nada por el estilo en el resto del mundo, nada. Y se olvidan, porque no tienen esta noción de esta información que les muestro, de que en realidad deberían estar buscando un día lunes actualmente. Un día lunes como lo llamamos hoy, y no un día viernes. Por lo que les dije de las evidencias anteriores, el día lunes actual equivale al día viernes de preparación de la Pascua. En su parte de día, al atardecer de ese lunes, empezaba, ya al caer el atardecer, empezaba el martes, que era el Shabbat.
por eso lo que se tendría que estar buscando cuando uno va a esos programas es decir, bueno, buscamos el día 14 de Nisan, que haya empezado con el día anterior, ¿sí? Que cayó domingo, en el atardecer del domingo, desde el punto de vista actual hablo, que durante el lunes sea la parte de día de ese 14 de Nisan y empieza el 15 de Nisan en ese anochecer con la luna llena. Si uno va a Jerusalén y busca cuándo cayó Pascua, desde esa fecha, desde el 24, desde el año 28 hasta el año 36, solo hubo un solo día que pueden comprobar que cayó lunes, ese 15 de Nisan, porque el día del 15 lo daba la luna llena. Y mientras que el día era 14, ¿sí? Era parte del 14 de Nisan. Solo fue el día lunes. ¿Qué día fue ese? 14 de abril del año 32. Fue el único día donde Pascua coincidió con lunes actual como lo conocemos, que sería el viernes, como se le llamaba antes, dado el horario del atardecer. Ustedes dirán, ¿y cómo comprobamos que entonces fue la crucifixión el 14 de abril del año 32? Sencillo. Cuando ustedes van y ponen horario, se posicionan en Jerusalén, ese 14 de abril del 32, y ven la hora, pueden ver la hora de salida del sol, van a ver que sale alrededor de las 4:50 m el sol, el horario de Jerusalén. Y ahí se ponen a agarrar y ven 4:50 la hora primera, 5:50 la hora segunda, 6:50 la mañana la hora tercera. Alrededor casi de las 7 de la mañana era la hora tercera, horario de crucifixión, según el relato bíblico. Esa era la hora tercera. 6:50, 7:50, 8:50, 9:50. Alrededor de 9:50 de la mañana era la hora sexta. En ese momento, ¿sí? Estábamos ya en la oscuridad en todo el mundo. Empezaba la oscuridad en todo el mundo. Aparecía el eclipse lunar. Estábamos ante un eclipse lunar total de sangre en todo el resto del mundo donde no era de día en Jerusalén, o sea, donde era de noche, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿ustedes qué hacen para ver eso? Tranquilamente se posicionan ahí, quitan digamos, la imagen del ambiente, buscan la luna y van a ver que está empezando el eclipse lunar. Tal cual lo dice el relato bíblico, desde la hora sexta a la hora novena. Exactamente lo dice como lo dice la Biblia. Desde la hora sexta a la hora novena, o sea, desde las 9:50, 9:40, hasta las 12:50, o sea, casi 1 de la tarde, se dieron, o sea, la hora novena en Jerusalén. Entre esas horas se dio todo el eclipse lunar, de luna en sangre, de la luna donde se estaba viendo, que era luna llena, donde se podía ver, ¿sí? A la par que estaba pasando la crucifixión en el horario de día en Jerusalén. Es impresionante cómo coincide en las horas tal cual el relato bíblico. Entonces, esa sería la tercera prueba indirecta, en este caso, de que el día lunes actual corresponde al viernes, como se lo entendía antes, el día martes actual corresponde al sábado, como se lo entendía en tiempo de Cristo, hoy en la antigüedad, y el día miércoles actual corresponde al domingo, como era en tiempos de la antigüedad. O sea, confirma totalmente lo que les digo. Estamos hablando de que los tiempos fueron cambiados y la evidencia empírica está ahí. ¿Por qué es tan crucial todo esto que les cuento? Es crucial para todo el pueblo judío cristiano, porque hay muchas denominaciones cristianas que creen que el pueblo de Dios va a ser aquel que tenga de marca el sábado, los famosos sabatinos, la gente, los adventistas, no sé, hay mucha gente que le da mucha importancia a guardar el sábado porque toman la palabra e interpretan que el sábado sigue siendo la señal del pueblo de Dios. Y bueno, a todos esos lamento decirles que lo que han entendido que era sábado hasta ahora no lo es, por lo cual hasta el momento han estado errados. El pueblo judío igual, porque si es señal para el pueblo judío actual guarda un sábado que no es el sábado, entonces también está en error. En todo caso hablamos de que es un error que lo ha permitido Dios, porque tal vez para que nadie diga
yo guardé el sábado, como estaba dicho. Yo sé que hay muchos pasajes en la Biblia que dice que es señal del Eterno el sábado, el guardar el sábado con su pueblo. Sí, pero también hay pasajes en la Biblia que dicen que cuando construyó el templo Salomón, hizo una oración y le pidió que esta sea, que quien orare ahí, que ese templo nunca, todo hasta el extranjero tenga el templo ahí, iba a ser como señal de pacto con el Eterno, con el Señor. Y el Señor le prometió que sí, pero al mismo tiempo le dijo que cuando el pueblo no hiciera las cosas que él quería, iba a hacer que el templo sea destruido. De la misma forma, entiendo que el Shabbat o el sábado, el día de descanso, bajo mi interpretación, esto más allá de la evidencia histórica, es un mandato de Dios en el sentido de los mandamientos. Está escrito en los mandamientos dado a Moisés. Pero después uno lee lo que dice Jesús en todas sus parábolas y la información que da los mandamientos, cuando le habla al joven rico, cuando le dice que los mandamientos que debe guardar, no menciona el sábado. Cuando le vienen a cuestionar a él por qué sana en sábado, por qué hace en sábado, él dice que aquí hay uno mayor que el sábado. Y dice que él es Señor del sábado. Y dice que los que vengan a él, venía a mí los cansados y trabajados, que yo haré descansar. O sea, el mismo Señor dice, se pone en posición de hijo de Dios y nos hace y nos promete a nosotros lo mismo que fue con el rey David, Salomón y los profetas y los sacerdotes. Nos dice, ustedes serán como hijos y sacerdotes, como reyes y sacerdotes. Lo dice en el Apocalipsis. O sea, el creyente de Jesucristo es como rey y sacerdote. ¿Y qué pasaba en las parábolas del Señor cuando menciona a los reyes y sacerdotes? Nos menciona que son aquellos que en sábado trabajaban. Los sacerdotes trabajaban en el templo los sábados, eran justamente lo que trabajaban. Para Dios, pero trabajaban, hacían lo que tenían que hacer para Dios, mientras que el resto del pueblo lo tenía prohibido tajantemente. ¿Y con quién tenía? Y les tenía misericordia al Señor. Eso con los sacerdotes. Y con los reyes no dice que Salomón comió, David comió del pan de la proposición que estaba en el templo, lo mismo. Les permitió el Señor. El Señor tenía un vínculo con esa gente. Por eso los mantenía en posición santa, haciendo cosas por los demás. O sea, entendía eso. Y desde el nuevo pacto, no es que abolió a mis ojos, según en mi interpretación que hago de todo lo que he leído de la Biblia, no abolió los mandamientos, no abolió el sábado, pero para el creyente en Jesucristo, nos hizo rey y sacerdote y nos predispone a guardarlos, sí guardarlos, no en el sentido de no hacer nada, nos predispone a tener entendimiento de que ese sábado, o sea, el creyente puede trabajar, puede alimentarse, los discípulos agarraban espigas para comer el sábado y hacían el bien y trabajaban, pero se usaba para que lean la palabra, se usaba para predicar al Señor, Entonces, si usted, que me está escuchando, se considera parte de la iglesia de Dios, no importa la denominación que tenga, y cree en Jesús, tienen que entender eso, que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Son palabras de Jesucristo. Así que si es cristiano, recuérdelo eso. Entonces, guárdelo, siéntase satisfecho de su obra en el sábado, si siente la necesidad de hacerlo. Como dice Pablo, aquel que quiera, hágalo. Pero todos los días son lindos para el Señor. Y desde el momento en que uno es cristiano y se da cuenta de eso, bueno, está bien, reconózcalo si lo quiere reconocer. Pero entienda que lo que han estado creyendo que es un sábado romano. Y lo mismo el que guarda el domingo. Entiéndalo que está guardando un domingo romano. Hoy un domingo es un miércoles, sería el miércoles actual, el verdadero primer día de la semana. Está en las cartas de Atanasio que también lo muestran. Entonces, bueno, con todo el amor del Señor se los dejo. Información histórica, verificable. Y bueno, y tienen fecha y hora de la crucifixión de Cristo.
que coincide totalmente con esta información por el eclipse lunar total, 14 de abril del año 32. Horario en que empezó el eclipse, 9:40, 9:50 de la mañana, hora de Jerusalén, día lunes, y fallece el Señor, o sea, en la cruz, casi a las 13 horas, casi a la mediodía, casi 13 horas, donde termina justo el eclipse lunar total, del mismo día, 14 de abril del 32. En ese momento las escrituras dicen que el pueblo judío solía sacrificar el cordero pascual, porque a la noche empezaba el 15 de Nisan con la luna llena y ahí comían el cordero. Y empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Así que bueno, espero que sea de bendición para todos ustedes. Gracias.